preparemos para esa celebración. Así como estamos, les voy a invitar a abrir la escritura allá en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Allá en la epístola de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 4. Cuando esté conmigo, pues me confirma con un amén. Muy bien, vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así a la letra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo caracterizada la conciencia, hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que ha sido revelada para el beneficio de aquellos que la leen, la entienden y la ponen en práctica en sus vidas. Somos bienaventurados, somos favorecidos cuando entendemos tu llamado y somos obedientes a la palabra tuya y nos enseñas también, oh Dios, las cosas que han de venir en nuestro tiempo futuro, que ya se están dando en nuestro tiempo de acuerdo a la palabra tuya. Enséñanos a distinguir, oh Dios amado, lo que viene de ti a través de la palabra y que podamos, oh Dios, servirte a ti, oh Dios, con todo corazón, poder poner nuestra mente, todo nuestro ser al entender tu palabra que es revelada para salvación y vida eterna. Oh Dios, seas consolando los corazones, fortaleciendo las familias. Oh Dios amado, en medio de los tiempos, que la fe de nosotros se pueda mantener, oh Dios, firme, oh Dios, sabiendo que el Cristo de la gloria ha venido para libertar a los cautivos en espíritu. Oh Dios amado, somos más que bendecidos el saber que has venido, has removido la cautividad del pecado y ahora has abierto nuestros ojos espirituales para que podamos ver por el consejo de tu palabra, Señor. Sea bendito tu nombre, bendice las familias y a los pueblos con tu gracia y tu misericordia. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos, hermanas, jóvenes. Me da mucho gusto de estar con ustedes hoy para compartir el consejo de la palabra. Hace poco tiempo estuvimos hablando de estas mismas palabras en cuanto a la predicción de la apostasía, que es el tema de hoy, la predicción de la apostasía. Para poder nosotros entender qué es lo que las Escrituras nos enseñan a nosotros, tenemos que entender qué es la apostasía. La apostasía es volverse atrás, de acuerdo al diccionario bíblico, volverse atrás o renunciar a la fe. Renunciar a la fe o volverse hacia atrás. Eso se le llama que apostataron de la fe. Ahora en el tiempo en que vivimos en un tiempo donde la gente poco interés le pone a las cosas de Dios. Hemos visto a través de los años cómo el interés en conocer de Dios se ha ido perdiendo a través de los años y la juventud de nuestro tiempo es una juventud donde el hablarles de Dios, ellos se burlan de Dios o se burlan de la palabra de Dios
porque para ellos se les ha enseñado de que Dios no existe, que solo son teorías y cosas inventadas por los hombres. Entonces estamos viendo una generación que se va apartando más, alejándose de la palabra de Dios. No quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren saber quién es Dios. Porque sus vidas están envueltas en otras cosas que para ellos son más importantes. Pero la palabra de Dios se va a mantener fiel y firme todo el tiempo. Los cielos y la tierra pasarán, pero menos mi palabra, dice el Señor. La palabra de Dios se mantendrá firme, se mantendrá hablándole a los corazones de aquellos que estén dispuestos a oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es una luz en medio de la oscuridad. Es más, los cristianos somos llamados que somos luz en medio de las tinieblas. ¿Qué significa que somos luz? Que la verdad de Dios ha sido revelada en nosotros, y nosotros con el estilo de vida que llevamos podemos venir a ser luz para otros, para que ellos vean que ha habido un cambio, una transformación en nuestra vida, y que no lo hicimos nosotros, sino que Dios lo hizo en nosotros. Y testificamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y muchos más vendrán, muchos más oirán la palabra y serán salvos. Porque hasta que sea salvo el último alma, entonces el Señor decidirá venir por su iglesia a esta tierra. Pero mientras tanto, dure el día, dice, hay que trabajar en la obra del Señor. Mientras tanto, dure el día, nosotros tenemos que proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es para los oyentes, para los amigos que se burlan, para aquellos que no quieren oír la palabra. Pero hay gente todavía que Dios hablará al corazón de ellos y se arrepentirán de sus vidas y cambiarán su estilo de vida y vendrán a Cristo y lo recibirán como único y suficiente Salvador. Porque la palabra sí mantiene su poder. La palabra no cambia, se mantiene fiel y firme en sí misma. Y cuando esta palabra traspasa el corazón y el alma, déjeme decirle que el hombre no puede hacer nada, sino que tiene que aceptar la invitación de Cristo Jesús en sus corazones. Los tiempos en que vivimos no solo está afectando el sistema del mundo que se burla de Dios, sino que también está afectando internamente a la iglesia. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, no entrar en esa frialdad espiritual que cualquier fuente de enseñanza nos vaya a apartar de la verdad. O tal vez no sean enseñanzas, sino que pueden ser otras cosas que nos aparten del amor y la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, aún el apóstol Pedro nos habla de estas cosas también en 2 de Pedro capítulo 3. Y verso 3, él dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Esos burladores, dice, son aquellos que presentarán el evangelio, pero también son burladores que son gente que se burlarán de la verdad del evangelio. Y otros, dice, se van a enriquecer usando la palabra de Dios para poder tener riquezas en este mundo. Pero cada uno de ellos tendrá su pago.
Lo importante es que la palabra que usted ha oído de Dios la pueda atesorar en su corazón y en su mente y la pueda poner en práctica cada día. Y en sus oraciones decirle: Señor, auméntame la fe, para no ser movido ni por cualquier doctrina, ni por cualquier movimiento, ni aún por las cosas económicas, sino que me mantenga firme, creyendo que aquel que ha libertado mi alma, Él es fiel y me guardará en todo tiempo. Sea el nombre de Dios bendecido en medio nuestro. Son entonces los que parten, son aquellos que se vuelven hacia atrás, que oyeron la palabra, pero nunca hicieron un compromiso con Cristo Jesús. Solo oyeron la palabra. Allá en Primera de Juan, ahí mismo, dice en la escritura en Primera de Juan 2:18, dice la escritura ahí: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, Juan, ¿qué nos está enseñando? ¿Qué nos está revelando Juan a nosotros para que nosotros podamos entender lo que Juan escribió? Juan está hablando que estas cosas de la apostasía tenían que venir para que se manifestase el anticristo. Todo anticristo es aquel que es contra Cristo, contra la doctrina de Cristo, contra las enseñanzas de Jesucristo. Todo aquel que se opone a la sana doctrina, dice, se llama anticristo. Y de eso, dice, van a venir muchos y amontonarán a muchas personas, porque les hablarán a sus oídos cosas que ellos desean oír. Cosas que halaguen el oído de la persona y que lo haga sentir seguro con palabras de hombres, no con la palabra de Dios. Porque no quieren entrar en la voluntad de la palabra de Dios, sino que quieren hacer su propia voluntad. Y eso no es lo que Dios nos enseña. La palabra nos enseña a nosotros que Jesucristo fue ejemplo para nosotros, porque dice que Él se sujetó a la voluntad del Padre. Se sujetó a la voluntad del Padre para hacer la voluntad del Padre. Entonces, Cristo nos enseña a nosotros obediencia. En otras ocasiones la Biblia nos enseña que hay dos caminos. El camino angosto que nos lleva, dice, a la vida eterna, y el camino amplio que nos lleva a la perdición. Entonces, el camino angosto es angosto porque no tienes mucha libertad en hacer lo que a usted le da la regalada gana, sino que hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde debemos de someternos nosotros a la voluntad y a la autoridad de la palabra de Dios. Y por eso es que el camino se hace estrecho, se hace angosto, porque no hacemos nuestra propia voluntad, sino que nos sujetamos a la voluntad de la palabra de Dios. Y cuando nos sujetamos a la palabra de Dios, Dios promete que habrá vida eterna para los obedientes. Entonces, pero muchos no querrán someterse a la voluntad de la palabra de Dios, y esos son los que se regresan, los que se van para el camino amplio, donde pueden hacer lo que ellos quieran.
pero son caminos de perdición, son caminos que los llevarán a la muerte eterna. En Cristo hay libertad espiritual y nos podemos gozar y regocijar en Él. Hay una libertad en la cual nosotros debemos de disfrutar de esa libertad espiritual, pero se va a sentir restringido cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces Dios nos manda a nosotros a que oigamos la palabra y obedezcamos la palabra de Dios. Entonces Juan en 2:18 nos está diciendo a nosotros: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, la revelación de los que se oponen a la palabra de Dios son los anticristos, son las personas que se rebelan contra la sana doctrina, pero cuando habla el anticristo será un solo personaje. Será una sola persona. Él le llama que estamos en el último tiempo cuando vean estas cosas. Entonces el mundo está preparando la antesala para poder recibir un gobernante mundial. Y eso viene en camino. ¿Cómo es que va a surgir? ¿Cuáles son los medios que se van a usar? Se van a usar los medios económicos. El medio económico va a ser el que va a regir las naciones, y por medio de la economía se va a obtener el poder. Pero hay naciones y hombres millonarios que ellos desean y anhelan ese gobierno mundial. Aunque ellos tal vez no lo entiendan, pero van siendo guiados por el espíritu del anticristo. La influencia de ellos es el dinero, el poder del dinero. Pero eso solamente está preparando la antesala para que se revele aquel que se llama anticristo. Ahora bien, si nosotros oímos la voz de Dios y entendemos la palabra de Dios, es tiempo que pongamos atención a su palabra, porque lo que estamos viendo en el mundo desarrollarse es algo que va a organizar para la venida del anticristo. Ahora bien, no debemos de ponerlos tristes, ni afligidos, ni preocupados, porque antes que Él se manifieste en esta tierra, Dios vendrá y tomará su iglesia y la sacará de la tierra. Eso es lo más hermoso del Evangelio de Jesucristo, que hay una promesa, hay una garantía de parte de Jesucristo, que Él vendrá en las nubes y allá levantará a su iglesia. Cuando la trompeta de Dios suene, la trompeta de Dios sonará, y los que estén vivos oirán la voz de Dios, y seremos sacados de esta tierra, dice San Pablo. Seremos transformados de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, para que pueda entrar a la eternidad con Dios. Sea bendito su nombre. Es la esperanza que dice San Pablo que no avergüenza, porque quien dijo estas cosas que regresaría fue el mismo Jesucristo, que Él volvería por su iglesia, por los remanentes, por los que se mantengan creyendo en su palabra. Entonces quiere decir que la iglesia, de cierta forma, estamos viendo ciertas cosas que también nos afectan a nosotros.
Por ejemplo, esta enfermedad. Eso afecta a todo el mundo. Afecta a su economía. Afecta a los matrimonios, los hogares, los hijos, las naciones, los pueblos. Y cuando las economías son sacudidas, alguien tiene que venir a poder sacarlos adelante. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos, es una tormenta que se está formando. Pero que esa tormenta a su tiempo traerá esa lluvia. Y por eso la palabra nos está a nosotros aconsejando que lo que va a venir ya nosotros lo podemos visualizar a través de la palabra. Entonces nosotros como ovejas de Jesucristo, que somos del redil de Él, debemos, Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando Dios habla a través de la palabra, sus ovejas, dice, oyen mi voz y obedecen. Quiere decir que aquellos que son salvos oyen la voz de Dios y se vuelven obedientes a la palabra de Dios. Juan decía, ven, Señor, sí, ven. Entonces estamos viviendo tiempos, amados hermanos, tiempos de decepción, tiempos que la gente no quiere escuchar de la palabra de Dios, tiempos donde se burlan de la palabra de Dios. Con todas estas herejías y enseñanzas falsas, se llevarán a muchos. Pero el Señor quiere lo mejor para usted. Ahora bien, ¿cómo entonces no partir de la fe? ¿Cómo no salirnos de la fe? La palabra nos enseña y nos instruye. Váyase conmigo a 2 de Corintios. En 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5. Entonces, ¿cómo no partir de la fe? 2 de Corintios, capítulo 5, capítulo 13, verso 5, dice la Escritura: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Este texto bíblico está hablando directamente a una sola persona. ¿A quién? Diga, a mí. A mí. No a mi esposa, no a mis hijos, me está hablando a mí. ¿Por qué? Porque dice, examinados a vosotros mismos. Es un acto análisis. Es un acto examen que nadie lo puede hacer en usted, porque solo usted se conoce a sí mismo. Usted conoce su corazón, conoce sus pensamientos y sus luchas, y nadie más lo conoce a usted, solamente Dios. Pero este es un examen que nosotros tenemos que hacerlo personalmente. Examinados a vosotros mismos si estáis en la fe. En otras palabras, examínese si usted es salvo o no es salvo. Porque estar en la fe es estar salvo. Entonces, usted tiene una respuesta cuando dice, ¿soy salvo? Y usted sabe si es salvo. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. No está hablando de que usted dude de la salvación. Está hablando de que nos hagamos un acto examen a nosotros mismos,
Si somos salvos, ya estamos seguros. No hay por qué preocuparse. Pero probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. ¿Cómo que no se va a conocer usted? Es que nadie más, bueno, Dios lo conoce a usted más que usted. Pero afuera de usted, déjeme decirle que ni su mamá, ni su esposa, que son los seres más cercanos de nuestras vidas, lo conocen a usted. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer puede revelar ciertas cosas, pero tal vez no revele todo lo que ha vivido o lo que hay en su corazón. Hay cosas que se las reserva para sí mismo. Y no estamos hablando de cosas malas, simplemente que se lo reserva para usted mismo. Pero como Dios que descubre los corazones, escudriña los pensamientos, Dios nos conoce, y por cuanto Dios nos conoce, no nos podemos esconder de Dios. Entonces, el autoexamen es para estar consciente de mí mismo. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Está dentro de nosotros el Espíritu Santo. Está dentro de nosotros, mora en nosotros, vive en nosotros. Él es el que te alienta, el que te da fuerzas nuevas, el que te dice: renuévate en mi palabra, renuévate en mis promesas que son fieles y verdaderas. Y tómelas, las promesas de Dios, diga: son mías. Tómelas porque son suyas, porque Dios las ha dado para su vida. Dios quiere que le vaya bien en todo lo que haga, pero hágalo dentro de los parámetros de Dios. Hágalo dentro de la voluntad de Dios. Y aunque las cosas no le salgan bien, Dios sigue siendo Dios. Y Dios siempre va a tenerlo protegido. A veces creemos que nuestra protección no solamente es en lo físico, en nuestro cuerpo. No, la protección mayor es tu alma, tu vida. Es la que está protegida con el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para partir con el Señor. Pablo decía: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, vivamos o muramos, somos del Señor, pertenencia del Señor. Entonces, ¿cómo no partir de la fe? Haciéndonos un autoexamen, examinándonos a nosotros mismos. Y es lo más importante que podemos hacer, es examinarnos a nosotros mismos. Y cuando usted hace un autoexamen, usted está solo, porque va a hablar con Dios. Y le va a decir: Señor, si es cierto, yo soy así, así, asá. Y le va a decir: hijo, has acertado, has hablado bien. Pero no tratemos de engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces, aquí tenemos nosotros la enseñanza: cómo no partir de la fe, examinándonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y si estamos en la fe, ok, aprobado. En mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, sé que tengo mi salvación y Dios me la ha dado. Probados a vosotros mismos, hacer un análisis interior en nuestro corazón. Y dice: ¿o no os conocéis a vosotros? Obviamente que nos conocemos. Oiga, si usted no se conoce usted mismo, entonces ¿quién lo conoce? Aquí en esta tierra. Su esposa no lo va a conocer como usted se conoce, ni su mamá.
que son los dos seres más cercanos de uno. Nosotros nos conocemos, obviamente. Y afirma Juan al final, dice, que Jesucristo está, dice, en vosotros, vive en vosotros, mora en vosotros. A menos que estéis reprobados, o sea, no tenga salvación. Ahora bien, ¿cómo entonces nosotros nos motivamos a nosotros mismos? Bueno, la palabra nos dice, ¿cómo motivarnos a nosotros mismos? Váyase conmigo a Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 30, David tiene un grupo de hombres, como unos 600 hombres con él. Pero ¿qué sucede? Que los amalecitas llegaron a Siclag, la ciudad donde estaban las esposas de David y su pueblo, su gente, sus jóvenes, sus mujeres, sus niños. Y dice que los amalecitas llegaron a Siclag y se llevaron a todas las personas y le dieron fuego a la ciudad. Ahora bien, más adelante en el verso 6 dice, David se angustió mucho. ¿Por qué? Porque se habían llevado a sus esposas y se habían llevado a todo el pueblo. Y entró en angustia y se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Él era el líder de esos hombres. Entonces, el pueblo estaba en dolor, estaba en angustia porque se habían llevado sus seres queridos. Pero en vez de motivarlo al líder, estaban pensando en apedrearlo. Estaban pensando en qué? De hacerle mal. Y la razón es porque pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. El pueblo estaba en amargura de alma porque sus seres queridos habían sido llevados. Pero aquí está la enseñanza. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Alabado sea Dios. David se motivó a través de Dios. Entonces vendrán momentos en la vida suya que se va a sentir desmotivado. ¿Y qué debemos de hacer? Motivarnos con la palabra de Dios. ¿Qué más podemos hacer? Podemos orar juntos, cantar juntos. Estudiemos la palabra juntos. Entonces, pero él decidió, aunque su espíritu también estaba en amargura, en dolor, no decidió tirarse y quejarse, sino que él buscó la consolación de Jehová. Él buscó la fortaleza de Dios. Entonces, cuando usted se encuentre en esos momentos de angustia, de tribulación, debe de buscar consolación en las promesas de Dios. También debe de buscar consolación en sus hermanos espirituales.
invítelo, tome un café. Y si no tiene café, denle un vaso de agua. Pero tome un tiempo, hable con esa persona. Nosotros como seres humanos necesitamos tener a alguien con quien hablar. Hablamos con todo el mundo, pero hablar en confianza con alguien son muy pocos. Los hay. Porque la relación entre hermanos hay que cultivarla para llegar a tener esa confianza. Entonces, puedes descansar en tu hermano. Así como en la palabra, también la relación entre nosotros debe de mejorar y ver unos por los otros. Porque vendrá tristeza, vendrán problemas de cualquier índole que sean. Nuestra fortaleza la encontraremos en la palabra de Dios. Así es que motivémonos en Dios, en su palabra, que sea la motivación de nosotros. Y finalmente, ejercite su fe. Volvamos al Nuevo Testamento. Allá váyase a 1 Timoteo, donde estamos leyendo en el capítulo 4. ¿Estamos ahí nuevamente? Bueno, versos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas, y de viejas, ejercita para la piedad. Ahora bien, ¿para qué debo de ejercitar mi fe? Para la piedad. Esa es una de las características que el cristiano quiere tener. Tiene que tener piedad, amor por otros. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Usted ha visto esos hombres que son así bien musculosos y que toda su vida la dedicaron a su cuerpo, y así se le ven las pelototas así, ¿ve? Y esto parecen cebucanos, parecen toros, bien fuertes. Y mujeres también, lo hay. Le hacen así. Pero cuando envejecen, hermano, se les cae todo. Toda la musculatura se... Entonces no tiene ningún provecho, dice la Biblia. O sea, será un poco de gloria nada más que tendrán. Porque andan enseñando sus cuerpos, ¿verdad? Parecen muñecos, como caminan. Pero eso, dice, no tiene ningún provecho. Porque se va a caer todo. Pero ¿qué es lo que tiene provecho entonces? La piedad. Porque dice, pues tiene promesa para esta vida presente y de la venidera. Entonces, ¿cómo nosotros como hijos de Dios ejercemos la piedad? Teniendo misericordia de otros, amando a nuestros hermanos, amarlos incondicionalmente, y deje que Dios se encargue de cambiar las cosas que usted ve en él o en ella. Pero usted ame a su hermano.
Entonces, ejerzamos, dice, la piedad. Porque ejerciendo la piedad, esa promesa que es de la vida presente, cuando hay piedad en nosotros, quiere decir que vivimos una vida en gozo y en paz. La piedad no habla en mal de otro. Protege a su hermano y a su hermana. La piedad ama a su hermano. Vela por su hermano. Está pendiente de su hermano. Entonces, y esa promesa dice, es el presente de la vida diaria que vivimos, y dice con promesa de la venidera. Pues es lo mismo, el Espíritu Santo se nos fue dado para que traiga gozo, traiga paz, traiga guianza a nuestra vida, con la promesa que seremos llevados a la presencia de Dios. Entonces, el cristiano disfruta de muchas bendiciones que el mundo no tiene. El gozo que Dios nos da, el mundo no lo puede tener. El mundo tiene alegría, que es diferente. La alegría es pasajera. El gozo es permanente. El gozo, aunque usted esté enfermo, su cuerpo esté afligido, pero su espíritu siempre se mantiene gozoso. El cuerpo afligido, pero el espíritu con mucho ánimo. Y esas cosas solo las pueden poseer los hijos de Dios. Así es que, queridos hermanos, animémonos a servirle a Dios en piedad, conociendo y distinguiendo los tiempos en que vivimos. Busquemos del Señor. Dios es fiel y verdadero. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tus misericordias. Gracias por tu palabra que nos enseña, nos instruye. Gracias por tu iglesia, que tú, oh Dios, la vas a preservar en medio de los tiempos, porque es promesa tuya. Alienta a tu iglesia a seguir adelante y sobre todo predicando tu palabra, porque aún habrán almas que han de ser salvas. Enséñanos, instrúyenos, fortalécenos y guíanos. Y aquellos hermanos que están enfermos, llega a sus hogares, a sus cuerpos, un toque de tu gracia y de tu misericordia para con ellos, oh Dios. Bendice sus hogares, sus familias. Aquellos, oh Dios, que la duda quiere entrar en sus mentes, asegúralos y afírmalos en las promesas de tu palabra, porque necesitamos tu palabra, necesitamos tu presencia, que seamos guiados, oh Dios, cada día, Señor. Los hogares, las familias, los niños, los jóvenes, Señor, los presentamos delante de ti, que sean guardados. Protégelos, oh Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno,